El congresista José Tucueto, integrante de la bancada de Renovación Popular, con nosotros conversamos con él sobre este tema y sobre lo que ha ocurrido en estos días en el Congreso. Congresista Cueto, ¿cómo está? Muy buenos días. Patricia, buenos días. Gracias por la llamada. No, la Fíjate, he estado viendo toda la introducción. Muchas cosas tiene razón, otras no comparto para nada. Y básicamente porque, como dicen, como les gusta decir a los radicales y a los chicos del frente, ¿no? La calle, se roban siempre esa posición, la calle, el pueblo y todo, no está. Lo presentan de una manera, lo vuelven a presentar, y toda la vida venimos advirtiendo que esto es un trabajo hecho desde hace mucho tiempo. Y uno de los grandes actores en esto, el señor Castillo, Torres, que se fueron por todas las provincias, asusando a la gente, preparando lo que ahora estamos viviendo. Y también se dijo, va a llegar un momento en si el gobierno no se pone fuerte, y no hablo con esto de meter bala, esa es la parte más fácil de hablar. Si no se ponen fuertes de poner el orden y la autoridad, cosa que han empezado tarde para mi gusto, pero han empezado, la misma población va a tener que defender su trabajo, su vida, su comida. Y es lo que está pasando. Ya empezaron en el Callao, ya empezaron en Cusco. Yo tengo información de mucha gente, ¿no? De la gente que nos llevó a tener todo este sistema agroexportador en la cumbre del mundo, el milagro agroexportador del Perú, que ya están cansados de que vayan estos grupitos a quemarles la siembra. Se ha perdido muchas toneladas de uva y todo lo que está viniendo y que se nos viene todavía, amén de que al señor Castillo no le importó, ¿no? Nada, no le importó nada. No le importó nada. Ni su familia. Ni su familia, ¿no? Ni su familia, porque los involucró, ¿no? Es la parte más baja y más ruin de un ser humano. Ahora, congresista Cueto, bueno, yo entiendo el punto, no lo comparto efectivamente, y a estas alturas, y además a estas alturas creo que podemos pasar por el momento de esa discusión, en este sentido. Si los que están en la calle hay gente con reivindicaciones legítimas o son todos violentistas, no quiere decir que no haya muchísima gente que esté en su casa, que no ha salido a tirar ni una piedra y que pidió adelanto elecciones desde el día que Dina Boluarte juramentó. Es decir, considerando que no era la herencia que debía haber de ese gobierno, sino que debía empezar todo de nuevo. La pregunta que yo le hago al congresista Cueto es, ¿por qué nos centramos en oponernos a los que están en la calle y no escuchamos a lo que quieren millones de peruanos que están en su casa que no han tirado ni una piedra? ¿No contamos? ¿No valemos? Porque esa no es la narrativa, pues. Esa es la narrativa que están vendiendo desde hace tiempo todos los comunistas, neocomunistas, caviares, como lo quieran llamar. Esa es la narrativa que han ido vendiendo y siguen vendiendo. Y por supuesto tienen sus voces en el Congreso y desgraciadamente en mucha prensa. Pero no es eso, porque si fuera cierto, entonces no hubieran salido a defenderse, como ya lo están haciendo la población. Mira, todo lo que se ha movido... Pero congresista Cueto... Escúchame, por favor, déjame terminar la idea. Disculpe, siga, por favor. Hay 30 millones, por lo menos, si quieren ser benevolentes y dejar los 3 millones que no llegan ni siquiera a 100.000 personas, son alrededor de 40 o 50.000 personas, que se han movilizado, y entre ellos un grupo mucho menor, que son los radicales y los violentistas que han estado moviendo esto. La agenda que han ido preparando todo esto, y que desde mi punto de vista, lo voy a sostener toda la vida, no es solamente nacional. Hay todo un eje del mal que está trasladando esta narrativa. ¿Qué pasó por Ecuador? ¿Qué pasó por Colombia? ¿Qué pasó por Chile? Y en Chile duraron meses, en Colombia han durado meses para poder lograr que esté el gobierno un Petro o un Boric o en México, que es un narcoestado, en fin. Pero bueno, han trasladado esto al Perú y nosotros estamos ahora luchando contra eso. Tú lo has dicho, el adelanto de elecciones no tiene ningún valor para esta gente. Lo que ellos quieren, y esa es su narrativa, que han tratado de imponerla ayer, ¿no? Llamando a la población, fíjate el momento, que sí, que la población quiere. ¿Cuál población? Así como hay encuestas y encuestas, yo también he visto varias bien preguntadas, ¿no? No que hablan de la asamblea, nada, sino que a la gente del pueblo, como les gusta llamar, le preguntan cuál es su mayor preocupación y le ponen una serie de alternativas, dentro de ellas, por supuesto,
cambio de constitución. Pero a ver, congresista Cueto. A ver, congresista Cueto. El 5%. No estamos hablando, usted me acaba no es así. De acuerdo, pero a ver, yo quiero tratar para poder comprender, porque sí me parece que que ciertas posiciones no nos van a llevar a ninguna parte, como usted puede pensar lo mismo de la mía, entonces tratemos de buscar puntos comunes. A ver, hay muchísima gente, incluso gente que probablemente ha votado por usted, que desde el principio no quiso que Dina Boluarte se quedara de presidente de la República porque le pareció que no le tocaba. Congresista, tienen más de 80... Y nosotros fuimos los más acérrimos. Enemigos, rivales para que esto no pase. Y más del 80% de la población no quiere este Congreso de la República. Y no le podemos echar la culpa a los violentistas, porque eso ocurre al margen de si salieron a la calle o no salieron a la calle. Yo le digo, apenas salió elegida Boluarte, la mayoría del Perú pidió adelanto de elecciones cuando todavía no había un muerto. Entonces, ¿por qué? Repito, el Perú es, usted totalmente de acuerdo, hay mucho más gente que no pretende coger ni una piedra, pero que también tiene aspiraciones. Y pasan porque esta clase política, los que están puestos ahí, no los quieren. Los eligieron, los pusieron, consideran que no han cumplido con su trabajo y no los quieren. No le voy a decir que es el mejor de los mundos sacarlos, pero podemos siquiera considerar, escucharlos a ellos y olvidarnos de los violentistas y más bien meterlos presos y salir de ellos de una vez por todas para que no sigan manchando la agenda. Lo que a mí me preocupa, congresista Cueto, es que de su discurso, para usted el Perú se divide entre quienes tiran piedras y el Congreso de la República. Desapareció el resto del Perú, con todas sus demandas. Esa querida Pati, tu lectura, no es la mía. ¿Cuál es? Lo que está pasando acá, lo que está sucediendo acá, te repito, esto viene siendo trabajado y viene siendo movilizado y actuado. Ya, yo le pregunto entonces, congresista Cueto, usted me dice esa no es su visión, ¿de acuerdo? ¿Qué le ofrece usted desde el Congreso de la República y su curul a quien no tira piedras? ¿Qué le ofrece? Mira, yo ya lo he dicho en varias oportunidades. Acá lo que la gente ojalá entendiera, ¿no?, es que el tema no pasa, sea este Congreso, o sea el que viene el 23 o el 24, cuando quieran ponerlo, en mi lectura, y con esta coyuntura política electoral, no ha cambiado para nada, va a ser más trágica, tal vez. Mucho más trágica, en mi lectura. De acuerdo. Porque no sabemos si vamos a poner en el sillón a un Castillo o a alguien peor. Bueno, entonces... Porque desde ahora te digo, ¿ya?, que si se mantiene como están las cosas, sin hacer reformas, que coincido contigo, no se pueden hacer con la cabeza caliente, y por eso que no estamos de acuerdo con adelantar ya las elecciones, ¿no? Se tienen que hacer en forma pausada, pensada, y buscar, esa es la lectura de nosotros, buscar de acá al 26, cuando acaba, de acuerdo a ley, el mandato, les guste o no nos guste. A muchos de nosotros hemos tenido presidentes que, por lo menos para mí, cuando estaba todavía en actividad y cuando estaba en el retiro, no me gustaban para nada, y siempre decía, ¿por qué no se va no actúa así, no hace esto? Y por supuesto, creo que nunca hemos tenido un Congreso que supere el 10-15%, nunca. Bueno, eso no es novedad. De acuerdo con eso. Tampoco es una excusa. Pero por eso te digo, me queda claro. Tenemos que hacer cambios. No salir, ¿no? Como ayer escuché a uno decía, no, hemos jurado y que si Dios y la patria, no, chola. El tema va para atrás. Hemos jurado por defender una constitución y hemos jurado defender la institucionalidad. Yo te aseguro que ya hubieran podido sacar su constituyente, como han hecho en casi todos los países donde la han logrado, y que son una desgracia. De acuerdo. Han cambiado de constituciones, han puesto asamblea constituyentes. En todos esos países, la población, cuando se da cuenta, ha salido huyendo. De acuerdo, congresista, pero eso se pelea voto a voto en la calle. Por supuesto. Y además hay que decirlo, nos guste o no, la gente que votó por Castillo y por los representantes de él en el Congreso sí votaron por un cambio de constitución. Que nos parezca bien o mal es otra historia. A mí particularmente me parece un efecto, pero sí entiendo, no comparto que haya un grupo que crea que tiene que defender ese interés de sus votantes, ¿no? Pero mira, Pati, ahí lo que ustedes tienen que ayudar como prensa es a mostrarle a la población la realidad de lo que reclama. Todos los reclamos que quieras, todos son políticos. Sí, porque claro. No me digas que el Cusco ha reclamado
o Ica por los fertilizantes, o en Puno porque los pasajes, lo que quieras. Demandas sociales, no hay ninguna. Todas son políticas. Por lo tanto, tiene una motivación política que la mayoría de la gente no la conoce perfectamente. ¿Y dónde va el tema? Estas brechas que ayer se jactaba todo, la brecha, eso es altamente responsables los mismos gobiernos regionales, los departamentos, porque yo no creo en este mamarracho que hizo Toledo en su época de la regionalización, solamente cambiaron nombre. No creo para nada eso. Pues no funcionó, claramente no funcionó. Fíjate, tenemos los cuadros, la cantidad de millones que ellos, el gobernador, es un reyesuelo. De acuerdo, congresista. Y no pero que entienda, yo aprovecho tu vitrina para que sepa la gente de acuerdo. Que son ellos los principales responsables de no empezar a cerrar las brechas, porque la plata o la roban o la malversan y la devuelven en más del 50%. El análisis es complejo y ojalá este laberinto nos sirviera para corregir, porque lo cierto es que la pobre gente a la que no le llega ni agua, ni luz, ni comida, no tiene la culpa de quién es el responsable, porque su menú para elegir gobernadores regionales y alcalde tampoco le ofrecía mucho más. Así que bueno, dejemos eso, por eso porque pido ese es un a la trabajo que nos ayude. Pero lo hemos nos ayude a mostrar esa realidad. Yo le recuerdo congresista Cueto que si no fuera por la prensa, nadie sabría de la corrupción de los gobiernos regionales. Nos hemos sacado uno tras otro, peleado contra la indiferencia de gobiernos. Recuerde usted el gobernador de Ancash que se cargó en peso esa región y si no hubiera sido por presión de la prensa eso no ocurre. Así que créame que hacemos nuestro trabajo, pero a veces bien, a veces mal, a veces mejor, a veces peor, pero ahí estamos. Ahora, yo sí le quiero preguntar, entiendo, no comparto, pero ya me queda clarísimo su punto de vista y creo que desde el comienzo usted lo ha sostenido y lo va a seguir sosteniendo. ¿Qué va a pasar con la presencia de Otárola el día de hoy en el Congreso de la República? ¿Qué va a pasar con esa iniciativa que va a llevar el Premier y su ministro de Justicia? ¿Cuál va a ser la respuesta que va a recibir desde Renovación Popular? Nosotros vamos a seguir en nuestra posición, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de adelanto de elecciones. Yo he leído ayer o anteayer en la noche el proyecto que ha pasado la señora Dina Boluarte. A mí personalmente me parece totalmente jalado de los pelos. No tiene nada por poner fechas, vuelve a meter a los parlamentarios andinos que no tienen nada que ver, no están ni siquiera en la Constitución. Ponen fechas diferentes para uno, otro, ahora son 4 años y medio, o sea, se va en contra de todo lo que dice la Constitución. Pero en el fondo es un tema que ya ha sido tratado. Y ha sido votado. Entonces, entiendo yo, repito, yo no estoy en la comisión, pero mi punto de vista es si es un tema que ya se trató, no debería proceder. Pues ya lo vimos, ya votamos, ya tuvimos una semana. ¿Están en desacuerdo? Están en desacuerdo con el fondo y la forma. Sí, por supuesto que sí. Y eso va a merecer el rechazo, claro. Las consecuencias... Por lo menos de mi bancada, sí. Las consecuencias después de esa decisión del gobierno, ¿se va a resquebrajar relación gobierno-congreso que hasta ahora ha sido cordial, digamos, no? No, para nada. Y si tú has visto, nosotros hemos enviado ayer una carta firmada por nuestro vocero a la señora Dina Boluarte, donde en pocas palabras le decimos, gobierne, que por lo menos nosotros sostenemos la posición del gobierno, porque sí creemos, con excepciones que siempre hay, que este gabinete es 1000 veces mejor que cualquiera de los que tenía el señor Castillo, con la gente que se integra. Yo tengo mi diferencia con algunos, sobre todo con los que deberían tener un poco más de firmeza, ¿no? Como el ministro de Defensa y el ministro de Interior, que para mi gusto son demasiado pasivos. Vuelvo a decir, no estoy diciendo vaya que no están malas, pero tienen que imponerlo. Lo que tiene que hacer el gobierno es gobernar. El Ejecutivo está para gobernar. Ellos tienen el dinero, ellos tienen el control de la fuerza y el empleo de la misma legalmente. Ellos tienen todas las herramientas para que este país empiece a caminar. Siempre ha sido así. No está la señora Boluarte para explicarle todos los problemas al Congreso, siguiendo la misma narrativa que empezó el señor Castillo desde que entró y ya vemos dónde terminó. Y repito, acá tenemos que forzar para que la gente conozca, sepa quiénes son los verdaderos responsables de que su región no esté como esté. No de ahora, de hace muchos años, pero este último año y medio.
les han mínimo duplicado o triplicado solamente el CANI. Y estamos hablando de 500 millones, 300 millones, de los cuales más de la mitad lo devuelven al gobierno. Y de eso no han usado absolutamente nada en cerrar esas brechas que son justas reclamaciones de la gente. Y esta narrativa que te digo usa eso para tratar de poner encima una, no así narrativa, ya, un reclamo, entre comillas, político. Y como tú bien sabes, los temas políticos se resuelven en el Congreso. Le pregunto una última pregunta, congresista Cueto, porque me interesa su reflexión al respecto. Discrepamos en qué cosa hay detrás de las marchas, sin que yo niegue en absoluto que hay mucho de lo que usted dice, no solo lo que usted dice, esa es mi diferencia, hay más, ¿no? Cuando en Julián... Yo no hablo solo, yo hablo igual que tú. Ya. Hay marchas y hay un grupo ahí, de acuerdo, no es solo. De acuerdo, pero es a los... De acuerdo, eso es... Pero casi que en su discurso invisibiliza al resto, porque le parece que el problema está en estos que, de acuerdo, que son los que generan el laberinto. Cuando murieron todas las personas que murieron en Puno, más de 18 personas, salieron miles, millares de personas a protestar pacíficamente. Se presentaron en la plaza, hicieron duelo. Yo le iba a hacer una pregunta que me gustaría que reflexione conmigo. Cuando una señora que no ha matado a nadie, que no ha tirado ni una sola piedra, ha visto que ha muerto el hijo de su vecina, que estaba también caminando, tirar ninguna sola piedra, que le ha caído un balazo en la cabeza, escucha su discurso, congresista Cueto. ¿Usted cree que no van a creer que la culpa de sus desgracias la tiene usted y no Castillo, que les hablaba a ellos de igual a igual y no como si todo lo que hubiera a su alrededor fueran delincuentes? ¿No cree que también hay algo en su discurso que hace que esa población sienta que la culpa la tiene usted? Y no la prensa que no ayuda, sino cuánto de su discurso está alejando a personas que usted quiere que le escuchen. Miren, yo lamento las muertes. Nunca voy a estar del lado de la violencia, a pesar de que soy un marino que ha luchado y que ha visto gente morir a mi lado y hemos tenido que actuar muchas veces, inclusive en contra de lo que tú crees, porque la violencia no es el camino para nada. No, para nada. Congresista, no se equivoque, yo respeto muchísimo el trabajo de las Fuerzas Armadas y considero que una persona que está en campo de batalla, que tiene que disparar contra otro, está haciendo un trabajo que nadie quiere hacer en una guerra, por ejemplo. Bueno, pues, ¿no? Pero justamente ese es el tema, Pati. Ese es el tema, por eso que hablo yo, de que desgraciadamente, pues yo he visto las manifestaciones que inicialmente todos, cuando los hacían bajar de las zonas altas, como Cusco, el mismo Puno, bajaba la gente de forma pacífica, marchando, gritando, es su derecho. Y cuando ya se iba, entre comillas, a retirar, entraba este grupito violentista. Y tal cual hacía Sendero Luminoso, ¿no? Ponía adelante a mucha de esta gente. Y si tú te enfrentas a las fuerzas del orden, llámese la policía, que ha estado sin armas siempre, y que yo no sé dónde han salido las balas y todo esto, porque esa fue la orden de Dines, cosa que yo por lo menos no respaldo, porque la ley les da, estoy hablando de balas de goma, no balas de matar, ni eso siquiera les ha autorizado a usar. Repito, han generado y están en investigación las causas y quiénes han sido los responsables, porque lo más fácil, y si no, empezando por las personas que están por ahí ahorita en el Congreso, muchas de ellas, que han hecho una comisión de investigación para determinar las muertes a causa de la fuerza de la... O sea, ya pusieron el título. O sea, ¿investigación para qué? Si es la policía tendrá que meter preso. Y lo más fácil, porque lo primero que hacen es enjuiciar a todo lo... Porque tú sabes quién es el general ahí, quién es el almirante, sabes. Y empieza el martirio, como hemos sufrido y seguimos sufriendo durante muchos años. Esa es parte de la narrativa. Yo no estoy de acuerdo. Y por supuesto que me solidarizo con la gente, como la que tú hablas, que yo también las he visto por televisión, como también me solidarizo con más de 600 familias de policías que están heridos, muchos graves y algunos muertos. Pero eso no excusa el tema de fondo, en absoluto, del empleo que hacen de nuestra población, que tiene justa demanda, que no han sido puestas. Bueno, fuera, que hubiera sido, ¿no?, en cada región, que no tengo el hospital, que hay regiones con problemas de todo tipo, salud, educación, no, todo es asamblea constituyente,
que se vaya Dina, cierre el Congreso, que son temas políticos, Pati. No nos guste, está bien, pero eso es, y vuelvo al tema, tenemos que aprender a votar. Tenemos que hacer un poco de pedagogía para que nuestra gente, la ciudadanía, todos aprendamos a votar y no votemos por cualquiera. ¿Cómo es posible que tengamos ahora nuevos gobernadores, muchos de los cuales inclusive hay uno que lo han prácticamente de estar en arresto domiciliario, lo han puesto en el sillón de la gobernación? O gente con problemas, con robos, con corrupción, nuevamente. Pues, tenemos que aprender a votar, por Dios, para poderle exigir a ese señor, con la plata que tiene, que el canon, que todo lo que está, ¿no? Que ahora están desesperados, que ya lograron que las vampas cierren, ¿no? O sea, eso significa más de 5 millones, por decir en la prima, diarios. De acuerdo, congresista. Plata que se necesita. De acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la violencia, pero tampoco podemos dejar que un grupito de estos que mande la agenda al país. Mi humilde consejo, así como usted me aconsejó que viremos, hagamos, construyan un discurso y háblenle al que esté en su casa frustrado y no al que salía a tirar piedras, claro, ¿no? Empiecen a construir un discurso para escuchar a ese peruano, porque creo que de todas las consecuencias de la violencia, la más terrible es que parece que esos fueran los únicos peruanos que existen en el país. Y ya estuvo bueno. Hay muchísima gente esperando soluciones y esperando alternativas. Así es, Pati. Y esa es la narrativa que hay que eliminar. De acuerdo. Muchísimas gracias, congresista Cueto. Gracias, Pati. Vamos entonces a ver qué pasa en el Congreso. Eso sí les ruego que el debate, cuando vaya el premier, sea de altura. No su caso, pero a ver, si todos hablan lo que tienen que hablar y no usan la tribuna para estar hablando, no sé, de banderas y generando más discusiones ridículas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, congresista Cueto. Gracias.